de sequía en el Sáhara, situación que sufrieron muy duramente los saharauis, con un dramático efecto en su tradicional forma de vida nómada. A finales de los años 60, el Sáhara sufrió una durísima sequía que empobreció a miles de personas. Quienes tenían grandes rebaños de camellos se vieron sin nada de la noche a la mañana. Eran personas de estirpe noble y lo habían sido desde hacía siglos, pero de un día para otro se encontraron viviendo en chabolas en las afueras de ciudades como El Aaiún, Dakhla o Esmara. Fue tremendo, una gran frustración, horrible. Muchos saharauis se vieron obligados a entrar en contacto con una cultura totalmente diferente. La supervivencia pasaba por adaptarse a la nueva forma de vida. Lo que experimentamos fue una rápida adaptación al mundo moderno. La coexistencia con el país invasor nos dio un cálido conocimiento humano de las personas, pero al tiempo impedía que fuésemos nosotros mismos. Para unos cuantos saharauis jóvenes, aquellos fueron tiempos de grandes oportunidades. Y a finales de la década de 1960 empezó a emerger un pequeño e influyente núcleo de intelectuales. Las ideas políticas no salieron a la luz hasta mucho después, cuando llegaron a converger determinados elementos de importancia. Primero fue la emergente élite marroquí de origen saharaui y después la élite del Sáhara Occidental. Yo formé parte de la primera de ellas. Y al tiempo se respiraba la necesidad de demandas políticas muy claras. La primera era que habíamos sido colonizados por potencias extranjeras, algo que no nos gustaba nada. Y pedimos a España que están aquí, vigilen, que nos prepara nuestra juventud. La segunda demanda política era una cuestión de elección. ¿Éramos marroquíes o cabía otra posibilidad como por ejemplo la independencia? El referéndum, autodeterminación. Aquello dividió a la élite saharaui. El 11 de mayo de 1967, las autoridades españolas anunciaron la creación de una asamblea, la Yema, pero era solo un cuerpo consultivo. Todas las decisiones quedaban en Madrid, en manos del gobierno español. En 1970 las frustraciones de los saharauis eran ya muy evidentes. Una delegación se entrevistó con la administración española, pero se encontró con la más absoluta indiferencia. Como consecuencia se produjo una gran manifestación. Los españoles no aceptaron aquello porque lo consideraron una rebelión y así lo interpretaron. Y a continuación se produjo la conmoción. Madrid envió a la legión que abrió fuego contra la multitud. Aquellos fueron los primeros mártires. También fue una gran conmoción para los españoles. Vieron que la población mayoritariamente rechazaba el estado de las cosas. Estaban desorientados y no sabían cómo manejar el problema. Y el momento que podríamos calificar de divorcio final se produjo el 17 de junio de 1970. Todos aquellos hechos fueron muy significativos a la hora de crear un ambiente general de frustración. Entre los saharauis estaba el sentimiento de que no lograrían asegurar su derecho a la autodeterminación e independencia por medios pacíficos y negociaciones. Un grupo de estudiantes saharauis de Marruecos tomó la iniciativa de formar el Frente Polisario, el Frente de Liberación de Seguí Alhambra y Río de Oro. El movimiento nació el 10 de mayo de 1963. Su carismático líder fue el Wali Mustafa Sayed, antiguo estudiante de Derecho nacido en una familia de nómadas. Tenía entonces 25 años. La ideología del Polisario, más que nada, es buscar de lograr que el pueblo saharaui ejerce su derecho a la autodeterminación e independencia. Pero la cúpula marroquí interpretó que el Frente Polisario era un invento español y un frente para las ambiciones regionales de Argelia.
Sinceramente, le diría que el Frente Polisario fue un invento español. Un invento ayudado por Argelia y otros países, como Libia, que no querían que Marruecos recuperara la soberanía del Sáhara. Argelia ayudó al Frente Polisario porque estaba en juego la descolonización. Siempre apoyó a los países colonizados, tanto a Mozambique como a Angola, Guinea-Bissau o cualquier otro. Era un asunto relacionado con la descolonización, de modo que Argelia le prestó su apoyo. Al poco de su creación, el Frente Polisario lanzó su primer ataque contra un puesto militar español en el que murieron varios soldados. Aquel hecho fue llevado a cabo por un pequeño grupo casi sin experiencia, mal organizado y dotado de armas obsoletas. La mayoría de sus componentes ni siquiera tenía armas ni equipo alguno. El primer núcleo del frente como tal nacimiento independiente era muy reducido, pero creció tan deprisa y tan repentinamente que incluso las autoridades coloniales españolas se quedaron sorprendidas. En 1974, la presión ejercida por los éxitos de los ataques del Frente Polisario, así como las repetidas llamadas de Naciones Unidas a la descolonización, obligaron a España a reconsiderar su estrategia. La nueva idea de